¿Qué pasó con este señor? Para eso tenemos con nosotros aquí a Alfredo Hernández, psicoterapeuta, experto en adicciones. Don Alfredo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Félix? Un gusto siempre. ¿Qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Y Juan de Jesús González, abogado criminalista. Gracias por estar con nosotros. Me alegro de estar aquí otra vez contigo, Félix. Yo voy a comenzar con usted. ¿Cómo se suicida un hombre como este que primero debía estar muy vigilado, que debía estar en una cárcel de máxima seguridad? ¿Cómo? Creo que lo hace con una sábana. Pero ¿cómo es posible que tenga los elementos para poder suicidarse y que nadie se entere? Esto siempre es difícil para la cárcel. Yo sé que aquí cuando hay personas que se atreven o mencionan algún suicidio, piensan que va a ser un problema, los visten de alfombra y los ponen en una celda que solamente hay un mueble que no hay manera de moverlo. Supervisados. Y entonces la supervisión es constante, pero tienen que tener algún tipo de indicación, porque para mantener un preso básicamente en cuero, en un cuarto, sin absolutamente nada que se mueva, es muy difícil. Claro. No, la pregunta, se lo voy a plantear así, ¿este hombre se suicidó, lo dejaron suicidarse o lo suicidaron? Ahí no se sabe, cualquiera de las tres cabe. Muy poca gente van a llorar por él. Sí, sin duda. Desde el punto de vista psicológico, un personaje como este, conocemos los antecedentes, mantuvo una serie de mujeres durante una década, las violó, abusó de ellas psicológicamente. ¿Es el prototipo de la persona que va al suicidio, que se suicida? Lo que pasa es que usualmente pensamos en el suicidio, personas Para que padecen... suicidarse hay que ser cobarde. No necesariamente. ¿No? A veces requiere mucho valor también para hacerlo. Acuérdate que pensamos en el suicidio siempre desde el punto de vista de la depresión. El 90% de los casos de las personas que se suicidan padecen de una enfermedad mental que es una depresión mayor. Ahora, hay casos como, por ejemplo, en las guerras que tuve un general que están perdiendo la situación y él se quita la vida. O, por ejemplo, los casos de violencia doméstica que tú ves las personas que matan a la esposa, matan al niño, entonces se ven que cuál es el resto de mi vida. No es que está deprimido, pero se quitan la vida en ese momento. ¿Es depresión, es arrepentimiento por lo que hice o es yo no me voy a pasar el resto de mi vida así? No, para entender el caso de este señor hay que pensar también, mira, él pasó 10 años donde él tenía total control de la vida de 3 mujeres, absoluto control. Él tenía sexo con ellas cuando quería, le daba la comida que él quería, en el momento que él quería, él manipulaba la vida de estas 3 mujeres. De momento le quitan el control de las 3 mujeres y le quitan el control de su propia vida, donde ya este hombre no tenía control ni que él comía ni dónde podía ir. Entonces, ese es el momento donde a él le cuesta trabajo ver. Estas personas derivan mucho placer y es difícil entenderlo con los valores que uno tiene, con estos valores cristianos que tenemos nosotros en este mundo, donde entendemos lo que está bien y está mal. Él, como estas personas que tienen esta patología en su mente, ellos se sienten tan gozando de la vida en el momento que están haciendo eso, que uno no lo puede entender. Pero, ¿Esos son lo que se llaman sociópatas? Sí, son psicópatas. Acuérdate que estas personas, la excitación que logran, no solamente sexual, la excitación, se sienten tan vivos cuando están haciendo estas cosas que uno considera malvados, pero a ellos lo hace sentir placer y los hace sentir vivos en ese momento. Por eso el resto del momento, cuando ellos están con los vecinos compartiendo, le parece la vida aburrida hasta que llegan otra vez a esa situación de control. Lo sabemos por los estudios que vemos, como el cerebro inclusive se afecta, el centro del placer es provocado y están estimulados por estas situaciones para estas personas. Muchos de ellos me imagino que quieren fama y consiguen la fama y quieren que se hable de ellos. Se trata del control, porque fíjate que al final, ¿qué era lo último que él tenía control? Quitarse la vida. Eso fue el último control que él tenía, porque le habían removido todo el control de su vida y entonces ya él no veía cómo vivir más. Entonces no es una depresión, por eso probablemente no lo detectan a tiempo, porque ellos están acostumbrados en la cárcel a ver a las personas que padecen de una depresión mayor, que entonces están presentando los síntomas de depresión y ahí es que responden con las medidas necesarias para prevenir que se quiten la vida. No sé si recuerdan los dos, cuando ese señor lo arrestan, que se descubre toda esta barbarie, ¿no?, que hizo durante una década, encuentran una nota de suicidio que él había escrito. O sea, el tema del suicidio estaba ahí desde antes del arresto. Eso era una buena señal. No sé si conocían ese detalle. No. Sí, es verdad, pero es que, como usted mencionó antes, posiblemente no le importaron hacerle mucha vigilancia. Lo único que me parece a mí que está interesante de esto fue tan poco tiempo, ¿no?, que él decidió en que ya no tenía más control. Acuérdate que él tuvo cierto control sobre el caso legal de él y enseguida se declaró culpable, aceptó los 1000 años.
francamente no perdió mucho. Porque aquí tienes que verlo, fíjate como él cuando habla, él dice, yo no soy un monstruo, yo soy un adicto sexual. Es como el adicto que vive una vida de adicción y cuando lo agarran preso es como que te llega ese momento de alivio. Ya no lo puedo hacer más, ya no puedo recurrir a lo que me produce placer, ya me lo quitaron de las manos, entonces te quita ese alivio. Pero claro, el punto de vista de él no había una recuperación como tal. Para él, el resto de su vida era ya vivir tras la reja. Entonces ya no hay vida para él, por eso es que él termina quitándose la vida. Y eso es típico también en los adictos, también la propensidad a quitarse la vida, eso ocurre con mucha frecuencia cuando dejan las drogas. Vamos a hablar de otro caso. Hay un caso en Montana. El otro día en el programa lo analizamos a profundidad y ahora pues hay algo nuevo, una información nueva al respecto. Es un caso en Montana en el que un juez que se ha criticado muchísimo, este juez, decidió castigar con 30 días de cárcel a un maestro que había tenido relaciones sexuales con una menor de edad y esta joven se terminó suicidando. El caso ahora se va a revisar. ¿Se revisa por qué? El problema es, lo interesante del caso que a él le habían dado un programa donde le iban a tumbar los cargos si él terminaba ciertas clases o ciertos programas de reeducación. Él no lo completa, así que tiene que volver para que le hagan la sentencia. Durante esta parte de la sentencia ahora es que el juez empieza a decir unas cosas que francamente una salvajada, lo que dijo el juez, que fue lo que francamente escandalizó a todo el mundo en ese pueblo. Ahora, supuestamente, la sentencia que le dio de los 30 días posiblemente... Más o menos dijo que la menor de edad había propiciado lo que había ocurrido. En otras palabras, eso fue lo que dijo, que es una barbaridad. Pero ahora supuestamente es ilegal dar una sentencia tan baja, así que entonces está tratando de revisarla para ver si es que la ley se violó. Yo esto lo veo difícil. Ahora el otro día, y yo se lo comentaba antes, ahora en la pausa, durante comerciales, le estaba comentando que el otro día también había la información de que se habían recogido 10.000 firmas, que es lo que pide la ley de Montana, para que se revisen ese tipo de casos. Tal vez por eso se cumplió con ese requisito legal. No cabe la menor duda que la crítica pública y el clamor público tuvo mucho que ver con esta situación. Claro. Pero yo creo que no hay provisión en la ley para que hagan firmas y cambien una decisión de una corte. Porque si fuera así, a lo mejor entonces Zimmerman se buscara un problema entonces ahora. Lo que es la opinión pública no va a poder cambiar eso. Lo que ahora están buscando la manera de resolver eso. Pero acuérdate que lo que más te escandalizó al pueblo fueron las palabras que dijo el juez en ese momento. Sí, total. Porque cuando al señor le habían dado el programa donde le iban a tumbar los cargos, no hubo ningún tipo de clamor en ese momento. Claro. Alfredo, ¿cómo ves eso? Mira, estos son casos que hay que tener mucho cuidado al mensaje que se da al público, porque sobre todo el hombre que entienda que puede hacer este tipo de actos sin tener ningún tipo de consecuencias severas, entonces cree que lo puede hacer. Es como los hispanos tenemos esta mentalidad de que a las mujeres había que pegarle. Entonces en este país se considera y perdóname que te interrumpa, y además estamos hablando del estado de Montana, donde no debe haber muchos latinos, y es un juez eminentemente con un dictamen machista, y esta joven era de apellido latino. Claro, y aquí es un tema también a tener en cuenta. Y hay diferencia, ¿no?, entre lo que es pedofilia y evofilia. Antes de una menstruación es diferente un hombre que es atraído a una niña de 3, 4 años que un hombre que es atraído a una niña de 14 años. Vamos, en nuestra cultura, porque yo me acuerdo en la época de mis abuelos, el que se casara uno de 20 años con una de 14, bueno, no era tan mal visto, ¿no? Pero en la sociedad en que vivimos eso es considerado una violación. Entonces por eso es que el juez dice, bueno, la que tenía el control de la situación. No, y además el juez en un momento determinado habló de consentimiento y legalmente no se puede discutir el consentimiento al ser menor de edad, ¿no? Hay de cierta edad, dependiendo del estado, hay cierta edad que bajo que no puedes tener consentimiento de ninguna forma. Claro. Y cuando hay relaciones sexuales entre personas, esto siempre es un delito. Muchísimas gracias a los dos. Alfredo, gracias por haber estado con nosotros. Juan de Jesús, también gracias. Un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, estamos enfrentando nuevas y más incontrolables formas de adicción y de vidas online en un mundo interconectado por tabletas, computadores, teléfonos inteligentes. Y más adelante vamos a hablar con un abogado de inmigración sobre los llamados deportables cubanos que vinieron durante el éxodo del Mariel, que han sido repatriados por tener antecedentes penales en la isla, han sido y continúan siendo. Los dejo ahora con imágenes de una cliente de McDonald's que sufre un ataque de locura cuando le dicen que no tienen McNuggets. Mire lo que pasó.
that shit. Man, God damn. This is out of control. Holy shit.